Porque nadie habla de lo que está pasando en UX UI. Si no has conseguido ese gran salario o ese trabajo remoto que te prometieron, no es porque seas mal diseñador, es porque el mercado ha cambiado para siempre y nadie te lo ha explicado. Hace más de 10 años que diseñé mi primera web y lo que está ocurriendo ahora nunca había pasado. Pero aún hay muy buenas oportunidades para quien entienda el nuevo juego. En este vídeo vas a descubrir las reglas actuales del mercado de diseño y te voy a decir cómo jugarlas para ganar en este nuevo escenario. Pero primero de todo, déjame explicarte lo que ha ocurrido en el mercado, porque si no entiendes qué ha pasado, puedes sentir cada vez más y más frustración cuando lo que ha ocurrido es algo lógico. Y para explicártelo, te voy a contar algo que ocurrió en España y que explica perfectamente lo que está pasando en diseño. Hace unos 20 años, en España solo se podía construir viviendas en sitios muy concretos. En algunos lados no se podía porque eran zonas naturales, en otros tampoco porque eran espacios protegidos, hasta que entró una nueva ley que cambió todo eso y desbloqueó muchas nuevas zonas para construir. ¿Cuál fue el resultado? Pues que se empezó a construir a mansalva. Además, los tipos de interés eran muy bajos en ese momento. Eso significa que los bancos tenían mucha pasta para dejar. Se prestaba dinero a las empresas que construían casas y a la gente que iba a comprar esas casas. Para que te hagas una idea, en España se construía más que en Italia, Francia y Alemania juntas. ¿Y qué hace falta para construir todo eso? Pues albañiles, obreros. De repente había una necesidad de obreros tremenda y cobraban bastante bien porque eran imprescindibles para construir al ritmo que hacía falta. Por lo tanto, muchas personas con cero experiencia en la obra, que no sabían ni coger una pala, se metieron en el sector y cobraban buenos salarios sin haber tenido que estar años y años estudiando. Aprendían unas cuantas cosas y, como había mucho trabajo, en breve ya estaban cobrando bien. Pero llegó el día donde la burbuja explotó. Los bancos ya no tenían tanto dinero y la gente tampoco. Y por lo tanto no podían pagar la hipoteca. Se dejó de construir, las empresas de construcción empezaron a despedir a personas y, en definitiva, se acabó la fiesta. Y se acabó eso de empezar a trabajar en la obra sin apenas experiencia, pero cobrando más que la mayoría de la población. ¿Esta historia te suena? Pues evidentemente sí, porque eso es lo que ha ocurrido en UX UI. Entre el 2020 y el 2022, el sector de la tecnología crecía a un ritmo bestial. Los tipos de interés eran también muy bajos. Esto significaba que los bancos prestaban dinero casi gratis a los fondos de inversión y esos fondos invertían en empresas de tecnología, que eran las que más rápido crecían. Las startups y todas las empresas tech contrataban a lo loco, porque ¿qué se necesita para construir todos esos productos? Diseñadores. Y fue entonces cuando empezaron a surgir todas esas formaciones rápidas que te decían: conviértete en diseñador UX UI en 3 meses, trabajo garantizado con salario alto y en remoto. Y hubo un tiempo donde se pensó que eso era lo normal, hasta que la burbuja explotó y se volvió a la realidad. Los bancos ya no dejaban dinero tan fácilmente y los fondos no invertían en cualquier startup. Las empresas se dieron cuenta que estaban sobredimensionadas y ahí fue cuando empezaron los despidos masivos. Y así hemos llegado hasta la situación actual. Lo que ha pasado en el sector tech no es una decadencia, sino un reajuste lógico. Lo que no era normal era que una persona sin experiencia cobrase más que la mayoría de la población por haber estudiado 3 meses. Eso no era algo lógico y era cuestión de tiempo que el mercado se readaptase. Esto de aquí no es una mala noticia, aunque pueda parecértelo, porque un mercado que vive en una burbuja va a llegar el momento donde reviente. Es mucho mejor estar en un mercado sostenible donde puedas labrarte una carrera sólida, porque si lo que tú quieres es un trabajo con buenas condiciones en diseño, eso aún es posible. Y en el último bloque de este vídeo te voy a enseñar cómo conseguirlo. Por lo tanto, una vez que ya sabes qué ha ocurrido, tienes que entender cómo es el nuevo mercado. Si no lo entiendes, vas a seguir jugando con reglas de fútbol, cuando aquí a lo que se está jugando ya es al rugby. Te vas a creer que está prohibido coger el balón con una mano, mientras otros diseñadores lo cogen con las dos y te meten un codazo. Por eso te voy a contar ahora cuáles son los factores
que definen el mercado actual, incluyendo un factor que muchas escuelas de formación te van a esconder. Lo primero es que los salarios altos ya no son para todo el mundo. De hecho, puede que haya personas que nunca consigan un salario alto. Esto te parecerá algo lógico, pero es que esto no siempre ha sido así. En la época del boom del sector de tecnología, las empresas tenían muchísimo dinero para gastar y ese dinero tenían que gastarlo en crecer. Ese era el único objetivo. No era ser rentable, no era tener unas finanzas sólidas, no era tener un equipo bien estructurado. Todo eso no era tan importante. Lo único que sí era relevante era crecer, porque eso era lo que los inversores pedían. Y para crecer rápido necesitas personas, necesitas muchos diseñadores que estén haciendo tu producto. Y como había dinero de sobra para pagarles, pues pagaban lo que hiciera falta. Había tanto dinero que se llegó a contratar a gente que ni hacía falta. Literalmente Google y Meta contrataron perfiles solo para que no los tuviese la competencia. Eso ha ocurrido. Tú imagínate un diseñador que se despierta un lunes en San Francisco, va a las oficinas de Google y se pasa el día entero tomando café latte y jugando al futbolín o a lo que sea que jueguen en Estados Unidos, que no sé si el futbolín existe, pero eso ha ocurrido. Y como era de esperar, pues todo eso ha terminado. Los tipos de interés subieron y ya no hay dinero para invertirlo en cualquier cosa. Ahora los inversores quieren empresas rentables, que tengan unas finanzas sólidas. Ya no vale eso de tener un equipo enorme que cobra muchísimo y que no se sabe muy bien ni qué hace. Por lo tanto, ahora las empresas deben de justificar mucho mejor cada perfil que contrata. Solo una empresa que tenga dinero y que tenga un buen negocio puede pagar buenos salarios. Por lo tanto, no te frustres si tardas tiempo en cobrar un salario que te convenza. Porque antes cobrar 40.000 o 50.000 euros era posible en no tanto tiempo. Mientras que ahora, para llegar a esas cantidades, sí que se requiere más experiencia. Y es que esos salarios altos aún existen, pero no son para todo el mundo por el mero hecho de estar trabajando en tecnología. Ahora, para cobrar mucho, hay que aportar mucho. Pero aunque logres aportar mucho, te vas a encontrar con un obstáculo y este es el segundo factor del mercado actual, la alta competencia. En el boom del sector de la tecnología no era nada loco ver a personas cobrando 35.000 euros en su primer trabajo. En España, para que te hagas una idea, cobrar 35.000 euros es estar en el 20% de la población que más cobra, que yo no digo que esto sea una buena o una mala noticia, pero ese es el dato, esa es la estadística. Y esto significa que alguien que solo había estudiado 3 meses y que su única skill era manejar Figma, y a veces ni eso, estaba cobrando más que muchos ingenieros o arquitectos. Estamos hablando de que estudiar UX UI era una de las mejores inversiones posibles, ya que en 3 meses te podías poner en el top salarial de tu país. Pero esto tenía que explotar porque incumple una ley básica de la economía. Las inversiones tienen 3 variables: rentabilidad, riesgo y tiempo. Y una inversión solo puede cumplir 2 variables a la vez. Si es una inversión muy rentable en poco tiempo, es porque será muy arriesgada, como ocurre con las criptomonedas. Si tiene poco riesgo y la recuperas en poco tiempo, es porque va a ser poco rentable, como pasa con las cuentas remuneradas. Y si es muy rentable y tiene poco riesgo, es porque vas a tardar mucho tiempo en recuperarla, como ocurre con los fondos indexados. Cuando una inversión cumple las 3 variables a la vez, pronto va a dejar de ser una buena inversión. Piénsalo, algo que da mucho dinero de forma segura y además en poco tiempo es algo que va a querer hacerlo mucha gente. Y cuando tanta gente quiere hacer algo, pues ya no es una oportunidad tan buena y evidente. Esto de aquí es lo que ha pasado en UX UI, que se ha saturado la oportunidad. Te habrás dado cuenta básicamente cuando ves que en una oferta estás compitiendo contra otros 500 candidatos. Pero esto no termina aquí. No solo es que compitas contra más gente, sino que además te piden más para entrar. Y esto nos lleva al siguiente punto. La barrera de entrada ha subido. Y esto de aquí es una consecuencia lógica, porque ahora las empresas tienen dónde elegir. Está ocurriendo lo mismo que pasa con la vivienda. Hoy día en España y en muchos países existe escasez de vivienda. Es muy difícil encontrar un piso de alquiler.
Por lo tanto, las personas que alquilan su vivienda pueden permitirse ser bastante selectivos y filtrar muchísimo. Como tienen 500 personas interesadas en vivir en su piso, pueden decidir que solo van a alquilárselo a parejas de funcionarios del máximo nivel. No se la van a alquilar a alguien con hijos, porque eso a lo mejor da algún tipo de problema. Tampoco a un autónomo, porque a lo mejor le va mal el negocio y le deja de pagar pronto. Incluso tampoco a gente que fume o a gente que tenga animales. Y así, pues, con cualquier cosa que se te ocurra. Eso se lo pueden permitir, porque si un candidato no cumple los requisitos, hay otros 499 esperando. Esto de aquí es lo que ha ocurrido con las empresas. Cuando las empresas de tecnología necesitaban a un diseñador, pero solo había 20 candidatos, pues no tenían tanto donde elegir. Tenían que contratar a alguien que fuese más o menos competente. Pero si ahora tienen 500 candidatos, pues ya pueden empezar a decidir que no les vale una persona que estudió periodismo o psicología y en 3 meses se ha convertido en diseñador. Ahora pueden pedir que tenga una carrera en diseño o que tenga un portfolio con muchos casos reales, no genéricos del bootcamp, o incluso experiencia previa para un rol super junior. Esto significa que tendrás que esforzarte más allá de haberte graduado de un bootcamp si quieres encontrar tu primer empleo. Pero la alta competencia no solo lleva a que te pidan más, sino a que a cambio te den menos. Y esto de aquí nos lleva al siguiente punto. El trabajo remoto ya no es un estándar. Y para entender esto necesitas saber cómo era antes. Antes de la pandemia, el trabajo remoto era una excepción. Había algunas empresas que concedían un día de remoto al mes, un viernes, y eso era el gran beneficio. Era como, wow, este viernes puedo trabajar desde casa. En el mejor de los casos, te dejaban varios viernes al mes y solamente unas pocas empresas súper disruptivas trabajaban en remoto completo. Pero todo esto de aquí cambió cuando llegó la pandemia y de repente el trabajo remoto se implantó como algo normal, como si fuese prácticamente un derecho. Al igual que parte de tu derecho como trabajador es cobrar un salario o trabajar X horas, pues otro de tus derechos era estar en remoto. Y mucha gente entró a diseño con ese reclamo. Pero todo esto empezó a cambiar cuando llegó el reajuste del sector. Ya no había tantísimo trabajo, por lo que las empresas volvían a tener el poder de decisión, como los caseros cuando hay poca vivienda. Y al igual que ahora se pueden permitir exigir más experiencia que antes para el mismo rol, también se pueden permitir pedirte que vayas a la oficina. Por lo tanto, estar en remoto hoy día no es un derecho, es un beneficio. Es algo más que ofrecen algunos trabajos. Igual que no todos los trabajos te dan un seguro de salud privado o bonos restaurantes, pues no todos los trabajos te dan remoto. Esto es lo que pasa cuando tienes a 500 personas aplicando un empleo, que ahora vuelven a ser las empresas las que tienen el poder. Esto significa que si tú tienes clarísimo que tú solo quieres trabajar en remoto, vas a tener muchos menos puestos a los que aplicar. Y además, esos puestos van a estar muy competidos porque hay mucha gente que quiere trabajar en remoto. La realidad actual es que se ha ido volviendo progresivamente al trabajo híbrido. Normalmente 3 días en la oficina y 2 en remoto suele ser algo estándar. El remoto completo es algo bastante más escaso. Por lo tanto, si limitas tu búsqueda solo a remoto, pues acabas de reducir tus opciones a menos del 20% de mercado. Pero si por fin encuentras un trabajo remoto y aplicas a él, te vas a encontrar con la siguiente realidad del mercado. Los procesos de contratación son más largos. Las empresas antes tenían mucha necesidad de ir rápido y no podían tardar 3 o 4 meses en contratar a una persona. Tenían que decidirlo en poco tiempo para que esa persona entrase cuanto antes y se pusiera a producir. Pero cuando las empresas tienen menos dinero para contratar, ya no pueden arriesgarse a contratar a cualquiera. Ahora tienen que ser selectivas. Además, probablemente ese candidato no tenga tantas ofertas esperando. Antes, si una empresa tardaba 3 meses en darle respuesta a alguien, probablemente esa persona ya se había ido a otra empresa. Eso hoy día no ocurre tanto. Por lo que es normal que un proceso de selección dure bastante tiempo y que tenga muchas fases. Que tenga una entrevista con recursos humanos,
una segunda entrevista con el manager que te va a contratar, que te pidan hacer un reto, que luego ese reto tengas que presentarlo y que al final de todo pues tengas una entrevista con el director del departamento. En definitiva, estamos hablando de un proceso largo. Esto es lo que ocurre cuando las empresas tienen que acertar en cada contratación, que el proceso que te espera va a ser más largo, pero una vez que te contraten, te encontrarás con la última realidad del mercado. Tendrás más carga de trabajo e incertidumbre. La última consecuencia de todo esto que hemos comentado es que las empresas exigen más a sus empleados. Que las empresas ahora no tengan tanta pasta no solo se traduce en que contraten menos, sino en que las personas que ya están dentro tienen que aportar más que lo que hacían antes. Las empresas hoy día tratan de evitar la contratación, por lo tanto, si durante un tiempo concreto hay una carga de trabajo, van a intentar no contratar a otra persona más, porque eso ya es una nómina que tienen que pagar permanentemente, sino que si hay un pico de trabajo, lo van a hacer las personas que ya están dentro. Pero además, las personas que están dentro, como saben que el mercado no está como antes, no es que al mínimo problema cojan y se vayan, sino que muchas veces van a tratar de aguantar pese a que la carga de trabajo pueda ser excesiva. Los empleados saben que hoy día pueden acabar despedidos aunque no hayan hecho mal su trabajo, simplemente porque la empresa contrató a demasiadas personas o porque tenían un modelo de negocio que no era rentable. Esto causa un nivel de inseguridad muy alto en los empleados porque saben que pueden ser despedidos y que ni siquiera depende de ellos. Por lo tanto, ahora que te he contado la realidad del mercado, ya sabes cuál es el terreno de juego. Muchos influencers y escuelas te estaban diciendo que siguiese jugando al fútbol, pero tú ya sabes que aquí se está jugando al rugby. Estamos en un mercado más difícil, donde se exige mucho más que antes, pero también en un mercado más real. Quien trabaja ahora en diseño es porque está aportando valor de verdad, no porque esté en una burbuja. Y si tú estás dispuesto a trabajar, puedes conseguir uno de esos trabajos que sí que tienen condiciones top. Para eso te voy a contar las estrategias que funcionan hoy día y que te permitirán ganar en el mercado actual. Primero, tienes que tener una propuesta de valor clara que te permita diferenciarte. Ya no vale decir eso de que eres un diseñador UX que ama diseñar productos digitales y entender a los humanos. Eso ya lo ha dicho demasiada gente. Y durante una época era suficiente, pero ya no. Ahora tienes que definir en qué te diferencias, cuál es esa cosa que te permite ser memorable. Para ello, revisa todo lo que hayas hecho, tu trayectoria, quién eres como persona y extrae aquello que te defina y que no sea tan habitual. Tal vez tengas un background en diseño gráfico, tal vez sepas algo de desarrollo o tal vez te sientas muy cómodo con conceptos de negocio. Todo eso te diferencia. Muchos diseñadores solo necesitan definir bien cuál es su propuesta de valor, porque ya son buenos, solo tienen que contarlo. Tienen un buen producto, pero les falla el marketing. Hace poco tuve una sesión de mentoría con un diseñador al que le sucedía precisamente esto. Me contrató porque estaba bloqueado y no lograba conseguir su siguiente trabajo en diseño. Estuve analizando su portfolio y su LinkedIn y parecía un diseñador bastante genérico. Sin embargo, en la mentoría me cuenta que había logrado reducir a la mitad los errores en el proceso de compra de una gran marca de ropa. Eso es bastante pasta. Y que esto lo había logrado porque había estado él mismo analizando todas las métricas del proceso de compra, porque se le daba muy bien todo lo relacionado con números y datos. Incluso sabía de Python. Esto de aquí no lo contaba en ningún sitio, ni en su portfolio, ni en su LinkedIn. Es decir, cualquier empresa había pensado que era un diseñador genérico, cuando aportaba algo que pocos hacen, que es entender muy bien de data. Estuvimos trabajando su propuesta de valor en torno a eso y ahora sí que puede diferenciarse de los otros 500 candidatos que no saben de data. Por cierto, si tú también estás bloqueado y quieres que te ayude a avanzar en tu carrera,
puedes reservar una mentoría en el link de la descripción. La segunda estrategia que te hará destacar es aplicar inteligencia artificial. Y efectivamente yo no he hablado de IA hasta ahora. Esto tal vez te parezca raro porque pienses que la IA es lo que ha cambiado el mercado, pero eso no es así. El mercado ya se estaba reajustando antes de la IA. La IA solamente ha acelerado lo que ya estaba ocurriendo. Y puede que pienses que la IA es parte del problema. Y es cierto que para mucha gente lo será, pero no para ti si sabes jugarlo a tu favor. Y déjame que te lo explique. La mayoría de diseñadores aún no dominan la inteligencia artificial. Es más, ni siquiera son conscientes de que hemos entrado en una nueva era del diseño. Y aún siguen pensando que la inteligencia artificial es solamente una herramienta más. Hay muchos diseñadores que incluso lo niegan y que creen que esto de aquí va a ser una moda pasajera, especialmente muchos seniors que están muy cómodos cobrando un buen salario y no quieren aceptar que les toca actualizarse y seguir aprendiendo. Por lo tanto, en un sector donde la mayoría de diseñadores ni siquiera piensan que la IA importa o que no la están aplicando bien, es muy fácil ponerse por delante de todos ellos. Simplemente interesándote y aplicando IA a un buen nivel, ni siquiera hace falta que estés en el top, ya te pones por delante de todos ellos. Esto de aquí es algo que no va a durar para siempre, porque va a llegar un momento donde todos los diseñadores que estén trabajando tengan ese buen nivel medio de IA. Pero como de momento y durante los próximos meses esto no va a ser así, saber de IA te va a poner por delante de todos ellos y te va a diferenciar. Es decir, en un mundo donde todos te están diciendo que la IA te va a quitar el trabajo, tú precisamente vas a conseguir un mejor trabajo gracias a saber de IA. Y yo, para ayudarte a ello, he creado un Notion donde encontrarás las herramientas de IA que puedes aplicar en diseño UX UI. Es gratis y tienes el enlace en la descripción. La tercera estrategia es crucial si quieres vivir tranquilo en una industria tan cambiante y exigente como es la de la tecnología. Los diseñadores que no tienen miedo a la crisis ni a los despidos masivos, todos aplican esta estrategia y es construir activos. Hay un refrán, o no sé si es un refrán, pero es una frase que a mí me gusta, que dice que la confianza de un pájaro no está en la rama del árbol sobre la que se posa, sino en sus alas, es decir, en su capacidad de volar. ¿Y esto qué significa para ti? Pues que tu confianza debe de venir de ti mismo, no de la empresa en la que estás o del mercado. Y te explico cómo puedes lograr esto. En este caso, tus alas son aquellas cosas que te permiten volar, que te permiten encontrar un trabajo mejor cuando quieras o que te permiten sobrevivir en una situación de crisis económica. Las principales alas que tú tienes son tus habilidades. Tienes que tener capacidades, tienes que ser bueno haciendo cosas. Esta es la condición indispensable, porque hay muchas personas que tienen trabajo no porque tengan grandes habilidades, sino porque les contrataron en su día, pero no han seguido desarrollando nuevas capacidades. Por lo tanto, están confiando no en sus alas, sino en la rama, en la empresa. La segunda ala que puedes desarrollar es tu red. Esa red pueden ser los contactos que tienes, es decir, las personas con las que ya has trabajado y te conocen, e incluso puedes llevar esto al máximo nivel creando una marca personal, porque ya no solo te conocerá la gente con la que has trabajado, sino cualquier persona que te consuma. Y por último, la tercera ala que puedes desarrollar es tener tu propio producto. A día de hoy es más fácil que nunca crear un producto gracias a la IA y al vibe coding. Crear un producto no te va a hacer ganar dinero desde el día 1, pero sí va a hacer que desarrolles una mentalidad de negocio y de venta, cosa que si nunca piensas en desarrollar alas, sino que solo confías en tu empresa, es mucho más difícil que desarrolles. Por lo tanto, en un mercado que no va a parar de cambiar en los próximos años, a ti te interesa ser una persona con opciones y para no depender de que a tu empresa le vaya bien o de que en tu sector no tengáis una crisis, lo mejor es que desarrolles tus alas, es decir, estos activos que te van a permitir poder elegir. Y la cuarta y última estrategia es la más fundamental para no quemarse. La mayoría de diseñadores terminan agotados en el proceso de encontrar el empleo que quieren. Además, hoy día los procesos de selección son más largos que nunca, por lo que aguantar el tiempo suficiente y no abandonar es la clave.
Esto de aquí es mucho más fácil de conseguir cuando aplicas la estrategia de ajustar tus expectativas. Imagínate una carrera de 10 kilómetros y dos corredores. El primer corredor sabe perfectamente que la carrera es de 10 kilómetros, por lo tanto sabe lo que se tarda en correr 10 kilómetros y puede mantener su esfuerzo a lo largo de cada kilómetro. Sin embargo, imagínate que el segundo corredor no sabe que la carrera es de 10 kilómetros, sino que él piensa que es de 1. Por lo tanto, va a sprintar mucho más, va a correr mucho más rápido. ¿Cuál es el resultado? Pues que el corredor que piensa que la carrera solo dura 1 kilómetro, cuando lleve medio kilómetro ya va a estar bastante cansado porque ya ha agotado la mitad de sus fuerzas. Y, por supuesto, nunca va a llegar al kilómetro 10 porque tenía las expectativas equivocadas. Por lo tanto, es fundamental que entiendas el tiempo que hoy día lleva a conseguir el empleo que quieres. No hablamos de cuestión de semanas, como podíamos estar hablando hace unos años, sino que a día de hoy lleva meses encontrar ese empleo. Y si ajustas tus expectativas, es más probable que aguantes y por lo tanto que lo consigas. Ya no hablo solamente de conseguir un empleo, sino de conseguir un buen salario o de entrar en esa empresa con la que siempre habías soñado. Si defines un horizonte temporal más real, vas a empezar a jugar en el largo plazo y las decisiones que vas a tomar van a ser diferentes. Y lo más importante, no te vas a frustrar porque sabes que el primer kilómetro no es el final de la carrera, sino el inicio. Por cierto, si quieres tener ventaja en esta carrera, ya sabes que es imprescindible que uses IA. Yo llevo usándola más de 3 años y he comprimido todo lo que he aprendido en este tiempo en el vídeo que tienes en pantalla.